Buenos días, soy Diego Otero del grupo 4 y M3 y yo les voy a hablar acerca del tema de transferencia de calor por sistema de cuerpo aislado. Lo que nos habla este tema es acerca de en qué rapidez se propaga un calor sobre algún medio o entre varios cuerpos. Esto no hay que confundirlo con la termodinámica. La termodinámica nos dice qué cantidad de calor se transmite de un cuerpo a otro, o sea, qué temperatura alcanza cada cuerpo. Sin embargo, la transferencia de calor nos dice con qué rapidez se propaga. Y lo de cuerpo aislado tiene que ver que no tomamos en cuenta fuerzas externas, fricción o que los cuerpos vayan a cierta velocidad. Ahora, con lo que tiene que ver con transferencia de calor, hay tres métodos o tipos de transferencia de calor. El primero de ellos es la conducción. La conducción es cuando dos moléculas o dos cuerpos están en contacto y chocan. Entonces, cuando están en contacto, sus moléculas se van transmitiendo el calor una a una. Y así de esa manera se obtiene calor. Ahora, hay que recordar, partiendo de la segunda ley de la termodinámica, que los cuerpos con mayor temperatura le pasan temperatura a los de menor cuerpo. Entonces, para poder cuantificar o demostrar matemáticamente esto, existe la ley de Fourier, el cual nos dice que la potencia calórica o la cantidad de calor que se transmite por unidad de tiempo depende de la diferencia de temperaturas de los cuerpos, o sea, qué temperaturas tiene cada cuerpo y su resta, y también esto se mide en grados Celsius. La potencia calórica se mide en watts, en unos momentos veremos por qué se mide en watts, al igual que la conductividad térmica es un factor que imparte aquí, que se refiere a qué bien o qué tan mal conducen ciertos cuerpos o ciertos materiales el calor. Eso depende, ya que el concreto, el agua, etcétera, transmiten calor de diferentes maneras. Después también está la superficie y el grosor, que dependen de la superficie de contacto y el grosor que separa los dos cuerpos o las dos fuentes de calor. Para comprender esto mejor, vamos a ir a este diagrama en el cual tenemos una lámina de un material cualquiera y tenemos de este lado una fuente de calor que está representada con este fueguito. Entonces lo que pasa aquí es que este fuego va a empezar a transmitir por esta área de aquí, va a empezar a transmitir calor hacia el otro lado, ya que este es el que posee mayor temperatura. Entonces este cuerpo, como tiene para ver que mientras más área tenga el cuerpo por donde se está transmitiendo, más conducción o más calor va a conducir sobre unidad de tiempo, ya que el calor va a tener más espacio, más lugar para irse propagando. Y por el contrario, mientras más grosor tenga el cuerpo, la lámina donde se está transmitiendo, menos temperatura se va a ir transmitiendo, porque le cuesta más trabajo atravesar la superficie a la temperatura. Igual de la diferencia de temperaturas la tomamos la diferencia de temperatura desde este cuerpo hasta el otro lado, que es donde se está transmitiendo el calor. Entonces, importante es solamente que la unidad de la conductividad térmica es de los watts sobre metro por grados Celsius, y el grosor se mide en metros. Entonces, partiendo de eso también podemos ir desarrollando problemas. Por ejemplo, si tenemos un sartén al cual se le aplica una temperatura de fuego, por debajo, y arriba tenemos alguna comida o alguna cosa que queremos calentar, el calor se va a tener que ir transmitiendo desde abajo del sartén, desde el fuego, atravesando el sartén hacia la comida que queremos calentar. Entonces, a partir de eso podemos cuantificar con qué rapidez se va a propagar el calor por este sartén. Simplemente tenemos que utilizar la temperatura del fuego, o sea, la temperatura 1, que es la temperatura que posee de 600 grados Celsius, que es la temperatura media del fuego. Y también tenemos que ocupar la temperatura 2, que es la temperatura que posee el material que estamos calentando. Una nota importante aquí es que la temperatura que posee, la temperatura 1 más bien tiene que ser la temperatura mayor y la temperatura 2 la menor, ya que si lo hacemos del lado contrario, al hacer la operación nos va a quedar un resultado negativo y es algo que no queremos. De igual manera, si tomamos en cuenta que el grosor del sartén es de 0.01 metros y el radio de la área de transmisión, o sea, esta parte es de 0.1 metros, y como es un sartén de hierro y su conductividad térmica es de 80.2 watts sobre metros por grados centígrados, si tomamos eso en cuenta podemos ir haciendo la operación. Primero necesitaríamos calcular la diferencia de temperaturas, que es
temperatura 1 menos temperatura 2. Entonces tenemos 600 grados centígrados menos 20 grados centígrados. Esto nos da un resultado de 580 grados centígrados. Posteriormente hay que calcular el área de superficie de transmisión. Esto se puede calcular ya que como es un círculo podemos calcularlo por la fórmula de pi por radio al cuadrado. Entonces si conocemos que el radio es 0.1 metros, simplemente sustituimos a pi por 0.1 metros elevado al cuadrado, nos da un resultado de 0.0314 metros cuadrados. Y ya teniendo esto en cuenta podemos por fin ya sustituir en nuestra ecuación, en donde la potencia calórica sería igual a 80.2, que es el coeficiente de conductividad térmica, multiplicado por el área, que es 0.0314 metros cuadrados, multiplicado por la diferencia de temperaturas, que es 580 grados Celsius, y dividido entre el grosor de la superficie, que es de 0.01 metros. Ahora, aquí en esta parte de las operaciones lo puse sin unidades, pero es importante recordar que si ponemos unidades, se van a ir eliminando cada dos unidades. Los metros cuadrados se van a eliminar con los metros cuadrados, y por su lado los grados centígrados se eliminan con los grados centígrados. Y lo único que nos va a quedar son los watts que están presentes aquí en la conductividad térmica. Y nos va a quedar un resultado de 145.914.549 watts, que es la potencia. Después también podemos encontrar la convección. La convección es un método que se da principalmente en corrientes de aire. Esto se refiere a que las corrientes van pasando y se van atravesando, y ellas van recogiendo el calor de las superficies o de los cuerpos que poseen calor. Entonces, lo que pasa es que las corrientes de aire frío que van transmitiéndose por el medio natural y por la presión, estas van recogiéndose y van transmitiéndose de manera paralela al suelo. Entonces se van transmitiendo y van recogiendo el calor, mientras que las corrientes de aire caliente van subiendo y se van elevando por temas de presión. Entonces, lo que ocurre aquí es que podemos ver cómo funcionan las corrientes de aire, y también hay que recordar que esto se le conocería como una convección natural, es decir, basado solamente en las corrientes de aire naturales. En cambio, también, por ejemplo, con un ventilador podemos crear una convección artificial, en el cual el motor del ventilador genera una corriente de aire forzándolo a moverse, lo que crea una convección, ya que fuerza al aire a moverse hacia cierta superficie y a ir captando el calor. Esto también más técnico, menos técnico podremos decirlo en una taza de café, en el cual le soplamos nosotros, y al soplarle el aire frío va capturando el aire caliente, y así se va reduciendo la temperatura. Ahora, para poder cuantificar esto tenemos la ley de enfriamiento de Newton. Esta ley es muy parecida a la de Fourier, solo con unas ciertas diferencias. Primero, aquí no se toma el grosor por obvias razones, ya que aquí no, el medio es el aire. Después, el coeficiente de transferencia de convección es muy similar al de conductividad. Lo único que cambia es que aquí se toman, en vez de metros, en la parte de abajo aquí son metros cuadrados, watts sobre metros cuadrados por grados centígrados. Y la diferencia de temperaturas que se realiza aquí es de la temperatura de la superficie, por ejemplo del café o de algún material que se esté enfriando, al igual que tomamos la temperatura del medio, que es decir, la temperatura que posee el área o la temperatura del ambiente que existe. Ahora, porque es muy similar a el ejercicio de conducción, no se hará por comodidad más que nada, al igual que sería muy redundante hacerlo, pero podemos observar simplemente por la fórmula que es prácticamente lo mismo. Simplemente cambian algunos valores y algunos nombres y algunas consideraciones. Y ahora, por último, vamos a pasar a la tercera tipo de conducción de transferencia de calor, que es la radiación. Bueno, soy Diego Otero y yo les voy a hablar del tercer método de transferencia de calor, que es la radiación. Los cuerpos tienen dos maneras de almacenar la energía que se les da, por medio de calor o por medio de partículas subatómicas. Entonces, cuando un cuerpo se le imparte calor, se le imparte energía, este cuerpo también empezará a propagar esa energía por medio de radiación. La radiación es básicamente eso, la propagación de energía por medio de ondas electromagnéticas o de partículas. La propagación de partículas es la que se da en reacciones nucleares, y es cuando los átomos empiezan a expulsar partículas subatómicas como electrones, protones o neutrones extra que tengan para poder estar en balance.
Las partículas alfa son cuando los átomos expulsan grupos de neutrones y de protones, y las partículas beta es cuando los átomos expulsan electrones. En cambio, las ondas electromagnéticas es que los átomos y los cuerpos empiezan a irradiar energía en forma de ondas. Esto prácticamente lo hacen cualquiera de los cuerpos. Cualquier cuerpo que tenga una temperatura más allá de los 0 grados Kelvin, o sea, los menos 273 grados Celsius, empezará a radiar energía por medio de ondas electromagnéticas. Ahora, la frecuencia a la que irradian esa energía también depende de la frecuencia. Bueno, la frecuencia a la que la irradian depende de la temperatura a la que esté ese cuerpo. Mientras mayor sea su temperatura, mayor va a ser la frecuencia y viceversa. Al igual que también, mientras más temperatura tenga y mayor frecuencia, más ionizante o menos ionizante van a ser las ondas electromagnéticas. Esto se refiere a que una onda electromagnética ionizante es una que tiene la capacidad de repeler átomos del núcleo de un átomo, o sea, extraerlo de ahí y haciéndolo inestable. Esta radiación es la que conocemos como maligna o dañina para los seres humanos y los seres vivos en general. En cambio, la no ionizante es aquella que no tiene esa capacidad y por ello tanto es inerte para los seres humanos. Ahora, entre todos los tipos de radiación que hay, dependiendo ya, se clasifican de su frecuencia, nos vamos a concentrar en la radiación infrarroja, ya que esta es la que comúnmente tenemos en nuestro medio, por la temperatura, ya que su temperatura y frecuencia de estas ondas es la que tenemos en las condiciones de nuestro medio. Entonces, la radiación infrarroja es un medio de propagación de radiación térmica, es decir, que las ondas tienen energía en forma de calor y cuando van chocando con los demás cuerpos, cuando se va irradiando, a estos cuerpos se les transmite calor en forma de, energía en forma de calor. Entonces, también podemos cuantificar cuánta energía o cuánto calor irradia un cuerpo con la ley de Stefan Boltzmann, en el cual nos dice que podemos calcular el flujo calórico que transmite un cuerpo. Esto es cuánta energía irradia un cuerpo sobre unidad de tiempo. Esto se mide en kilocalorías sobre segundos, que recordando que una caloría es cuánta energía se necesita para elevar un grado de temperatura a un gramo de agua. Entonces, las kilocalorías sobre segundos es lo que se le conoce como flujo calórico. Y este flujo calórico también se le puede medir en julios sobre segundos, ya que recordemos que las calorías son energía. Entonces también se puede medir en julios sobre segundos. Entonces, si recordamos aún más, los julios sobre segundos son watts. Entonces, por eso también se le conoce como potencia calórica el flujo calórico. Entonces, ¿de qué depende el flujo calórico? Depende principalmente de la temperatura que el cuerpo esté irradiando. Mientras mayor temperatura tenga, más energía o más flujo calórico va a tener este cuerpo. Y también ese es el principal factor para el flujo calórico. Y también tiene otros, hay otras cosas en las que depende, como el área o la superficie del cuerpo, que es el área total de superficie que posee ese cuerpo, el coeficiente de emisibilidad, que es qué tan cerca está un cuerpo o no de ser un cuerpo blanco o un cuerpo negro. Un cuerpo negro es un cuerpo que absorbe toda la energía que se le transmite, al igual que irradia toda la energía que tiene. Y un cuerpo blanco, por viceversa, es un cuerpo, un reflejante perfecto, como se le conoce también, es un cuerpo que toda la energía que se le transmite la refleja y no la retiene, por lo tanto no puede irradiar. Entonces, cada material tiene un cierto coeficiente de emisibilidad. Entonces, no tiene unidad. Y bueno, es un coeficiente que va de 0 a 1, siendo un cuerpo negro y 0 un reflector perfecto. También está esta cosa que es la constante de Stefan Boltzmann, que se representa con esta letra E. Y esta constante refiere a cuánta energía puede transmitir cada onda. Esta constante es equivalente a 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado por kelvins a la cuarta. Y bueno, otra parte importante que hay que recordar es que la temperatura que se pone aquí en esta fórmula, que es la temperatura a la cuarta potencia, está medida en grados Kelvin, que empiezan desde el cero absoluto. Ahora, por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, este problema en el cual vemos un cubo que está que tiene 1 metro de cada lado, esas son sus medidas,
y su coeficiente de emisividad es de 0.5 y está a una temperatura de 123 grados Celsius. Entonces, si queremos calcular cuánta energía, cuánto calor irradia por unidad de tiempo, su flujo calórico, tenemos que utilizar la fórmula de la ley de Stefan-Boltzmann y empezar a despejar las unidades con las que se nos da en el problema. En primer lugar, hay que calcular el área. Para calcular el área del cuerpo hay que recordar que era la superficie total del cuerpo, entonces no basta con calcular cada cara del cubo. Tenemos que calcular primero la cara de cada lado bueno, el área de cada cara, que en este caso, como es un metro, sería lado por lado, es igual a un metro cuadrado, y multiplicarlo por el número de caras, ya que este es un cubo. Esto variaría obviamente dependiendo del tipo de forma de cada cuerpo. Entonces, como aquí es un cubo, se multiplica por 6 por las 6 caras que posee el cubo. Entonces, el área total sería igual a un metro cuadrado por 6, que esto sería igual a 6 metros cuadrados. Después vamos con la temperatura. Recordemos que la temperatura se medía en grados Kelvin en esa fórmula y aquí nos darán en grados Celsius. Entonces aquí podemos transformar la temperatura de Celsius a Kelvin con la siguiente fórmula, que es grados Kelvin es igual a grados Celsius más 273.15 grados, que es la temperatura del cero absoluto. Entonces aquí sustituimos la fórmula C grados Celsius más 273.15 grados. Y si sumamos 123 grados más 273.15 grados nos da un total de 396.15 grados Celsius. Entonces, ya que tenemos los elementos que nos faltaban para sustituir en la fórmula, simplemente ponemos en vez de símbolos unidades. Ahora no voy a poner las unidades de cada, bueno, aquí no están escritas las unidades de cada componente de la fórmula, aunque si se pusieran realmente sería lo mismo, ya que se iría despejando cada componente uno con otro. Entonces simplemente nos quedaría con el coeficiente multiplicado por la importante constante de Stefan-Boltzmann, que es 5.67 por 10 a la menos 8, multiplicado por el área, que la calculamos aquí, que es 6, multiplicado por la temperatura, 396.15, que esté elevada a la cuarta potencia. Entonces, si nosotros hacemos la operación con una calculadora, nos sale que la potencia calórica es de 4189.31 watts. Y a partir de ello podemos calcular cuánta energía nos brinda cada cuerpo que irradia. Recordemos que cualquier cuerpo en el universo puede irradiar energía. El ejemplo más claro es el Sol, ya que el Sol nos irradia energía desde el espacio, y una particularidad muy importante de la radiación es que no necesita un medio para propagarse, es decir, que no necesita de moléculas en una atmósfera que vayan chocando una a una y transmitiéndose la energía. Simplemente las ondas viajan por el espacio y van chocando con dos cuerpos. Es así como el Sol nos puede transmitir energía, ya que recordemos que en el espacio no hay atmósfera y no hay un medio por el que pueda propagarse. Las ondas se pueden transmitir por el vacío. Y bueno, este es uno de los tipos más importantes, y aunque no lo veamos, es uno que está presente en nuestro día a día, ya que como vemos, cualquier cuerpo prácticamente puede irradiar energía térmica. Y bueno, esto fue mi parte y muchas gracias.